Hola, ¿cómo están? Soy María Belén Araya y les doy la bienvenida a este espacio de conversación en el que hoy estamos junto a Carlos Lobos, presidente de la Fundación Chile Positivo, con quien hablaremos todo respecto al VIH. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias bien. por la invitación. Muy bien, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Partamos contándole a la gente cuál es la labor que realiza la Fundación Chile Positivo. ¿Están presentes en todo Chile? ¿En qué se centran? Perfecto. Mira, Fundación Chile Positivo es una organización sin fines de lucro que surge como idea el 2014, pero se concreta como una organización formalmente, digamos, el año 2016. Entonces, a partir de ese año, se comienza con un equipo central acá en Santiago, compuesto por profesionales de distintas disciplinas, principalmente para educar en torno al VIH, prestar ciertos servicios de salud relacionados como test rápido y junto con ello trabajar finalmente en prevenir ciertas situaciones que generen estigma y discriminación en las personas seropositivas. En términos territoriales tenemos un equipo central acá en Santiago, con sede en Providencia, y tenemos equipos regionales que están compuestos por personas voluntarias de la Fundación, desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Son 11 equipos regionales, entonces también articulamos con los distintos equipos para que tengan, digamos, intervenciones con carácter súper apropiado, ¿cierto? Y pertinente a cada sector, a cada región. Claro, y sobre esas intervenciones, ¿qué es lo que realizan más comúnmente en regiones? Mira, en regiones lo que más hacemos tiene que ver con intervenciones en terreno, digamos, donde se hacen charlas educativas en colegios, en universidades, juntas de vecinos. Se intervienen también plazas con ferias de salud, donde además se entregan, por ejemplo, insumos de prevención como condones internos, externos, lubricantes a base de agua. Se enseña cómo se deben utilizar correctamente para evitar que se rompan durante una relación sexual, por ejemplo. Y también, según ciertos proyectos que vamos adjudicando durante el año, vamos con lo que se denominan operativos extramuro de testeo rápido de VIH, donde con profesionales del área de la salud vamos a algunos sectores como pueden ser nuevamente plazas, universidades, y se hacen jornadas abiertas para que la gente acceda gratuitamente a un examen rápido de VIH. ¿Ya? En este examen a las personas le pinchan el dedito, sacan una muestra, una gotita de sangre, y eso se deja caer en un dispositivo. Después de 15 minutos ese dispositivo entrega un resultado que es visual, marca línea de control para verificar que funcionó correctamente, pero también marca línea de antígeno, que es VIH, o de anticuerpo, que es la respuesta del sistema inmune. Claro. Y si marca alguno de ellos, ponemos a la persona en contacto con el servicio de salud correspondiente para que se haga una prueba confirmatoria, ya porque estos test pesquisan, pero el único ente, digamos, en Chile que confirma el diagnóstico para VIH es el Instituto de Salud Pública. Claro. Antes de entrar más de lleno a lo que es el VIH, bueno, en los últimos días ha estado harto en la contingencia todo respecto al VIH, pero ¿qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA? ¿Y por qué se tienden a confundir ambas enfermedades? Ya, mira, hay que partir de la base que tenemos poca educación sexual en nuestro país, ¿ya? Y por lo general, y esta es una cuestión que conversamos siempre cuando hacemos charlas o intervenimos ciertos espacios, las personas aprendieron sobre el VIH-Sida más bien en el colegio, en una clase en biología, claro, donde probablemente la profesora o el profesor asignó temáticas a cada grupo de estudiantes y medio se coeducaron entre ellos mismos. ¿Ya? Entonces, es normal que existan de repente dudas respecto a qué es una cosa y qué es la otra. El VIH es un virus, eso es lo principal que hay que entender. Es un virus de inmunodeficiencia humana, ¿cierto?, que nos afecta a las personas y se considera una infección de transmisión sexual. Por otro lado, el SIDA tiene que ver con una etapa avanzada del VIH, que es cuando el virus se replicó y se multiplicó tantas veces en nuestro cuerpo que impacta negativamente en el sistema inmune, deteriorándolo, digamos, al máximo. Y en este minuto, cuando la persona tiene su sistema inmune tan debilitado, se ve afectada, ¿cierto?, por cualquier otra patología. Digamos, un resfrío, una bronquitis podría ser fatal para una persona que tiene su sistema inmune deprimido. Entonces, esa es la diferencia principal entre VIH y SIDA. Es decir, si una persona vive con VIH, no necesariamente va a avanzar al estado, ¿cierto?, de SIDA, siempre y cuando tome su tratamiento como corresponde. Claro, y justo a eso quiero apuntar respecto a la desinformación que existe hoy respecto al SIDA, sobre cómo se transmite, cuáles son las prevenciones que hay que tomar. No sé si me puedes explicar un poco. Sí, perfecto. Mira, hay que tener en consideración cuestiones que son claves, ¿ya?
El VIH se transmite de 3 maneras que son específicas. La primera es por vía sexual. En general en nuestro país el 98-99% de los nuevos casos diagnosticados es por vía sexual, es decir, por tener relaciones sin uso de preservativo, ya que puede ser el interno o el externo. En segundo lugar está la transmisión vertical, que es de persona gestante a su hijo, que puede ser en el embarazo, durante el parto o en la lactancia. Uh-huh. Si una persona vive con VIH y está embarazada, puede evitarse la transmisión a ese bebé siempre y cuando esté en tratamiento. Claro. ¿Ya? Hay todo un protocolo médico para evitar esa transmisión. Es decir, una persona gestante puede ser madre, ¿cierto? Siempre y cuando esté en tratamiento y ese bebé no va a tener riesgo de nacer con VIH. ¿Ya? Y la tercera vía tiene que ver con la vía sanguínea, por así decirlo, que es cuando, por ejemplo, yo comparto alguna jeringa o algún objeto corto punzante y en el fondo hay contacto de sangre de una persona que vive con VIH con una persona que no tiene VIH. Son claro. Esas 3 vías. Y respecto como a los mitos que existen, como que se puede transmitir por medio de besos, de compartir utensilios, eso es completamente falso. Ya, eso es completamente falso. Los estudios, o sea, ya dejaron de hacer estudios de eso, digamos, porque es una cuestión que está evidenciada desde hace mucho tiempo atrás. Los besos no transmiten VIH, el contacto físico, el compartir una piscina, el compartir cubiertos, vasos, una comida, no transmite VIH. Y la respuesta es bastante simple y se debe a que fluidos como la saliva, el sudor, las lágrimas no contienen VIH. Por lo tanto, no es posible transmitir el VIH por darle un beso a una persona. Claro. Y justamente estábamos hablando sobre las madres, ¿no? Que personas que tienen VIH y que están en tratamiento, y ahí hay un término cuando hablamos de personas con VIH que es indetectable, por lo tanto es intransmisible. ¿A qué se refiere? Ya, mira, hay estudios que se han hecho desde hace bastante tiempo atrás donde se comprobó que una persona que vive con VIH se adhiere correctamente al tratamiento, es decir, se lo toma todos los días, a la hora que corresponde, va a sus controles, ¿cierto?, con infectología. Esa persona, cuando mantiene su estado de indetectabilidad, esa persona no puede transmitir el virus a otras personas a través de las relaciones sexuales. Por lo siguiente, carga viral suprimida a partir de medicamentos quiere decir que tiene una cantidad muy chiquitita de virus en sangre, ¿ya? En términos concretos son menos de 200 copias por mililitro de sangre. Si esa persona cumple con eso, la cantidad de virus no es suficiente para transferirse, digamos, a otra persona, ¿ya? Y estos estudios se hicieron primero con parejas de hombres que tienen sexo con hombres, donde se identificó que no hubo transmisión entre estas parejas serodiscordantes, donde una vivía con VIH y la otra no, pero que la persona que vivía con VIH estaba en tratamiento. Ya no hubo transmisiones. Y en parejas heterosexuales se hizo otro estudio y arrojó los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, la evidencia dice que una persona indetectable no transmite el VIH. Y no es que baje la probabilidad o baje el riesgo es 0. ¿Ya? Okay. Eso es súper importante dejarlo bien claro. Pero a eso además siempre es necesario el uso del condón, ¿cierto? Más allá del el uso del medicamento, y el llamado siempre es a la precaución con el uso del condón, me imagino. Mira, la invitación que siempre hacemos como organización tiene que ver con tomar medidas de autocuidado siempre, ¿ya? En el fondo nosotros no podemos responsabilizar a una tercera persona por nuestro cuidado en términos de salud sexual. Pasa lo siguiente, yo podría conocer a una persona, le podría preguntar a esa persona si vive con VIH o no, para decidir si uso o no uso preservativo. Claro. Pero esa persona podría no haberse testeado, podría no saber su diagnóstico, o incluso se podría haber hecho un test cerca de alguna situación de riesgo, estar en periodo de ventana, es decir, que el virus todavía no aparece en ese examen, y en el fondo podría haber riesgo de transmisión. Entonces la recomendación siempre es tomar medidas de prevención. Puedo usar preservativo interno o vaginal, ¿cierto? El externo, que es el de pene tradicional. Ojalá siempre acompañarlos con lubricante a base de agua para evitar un roce excesivo que pueda, por un lado, romper el preservativo y generar algún tipo de microlesión en zona vaginal o anal. Y también existen algunos medicamentos que previenen el VIH, entonces va a depender de cada persona cuál medida le acomoda más, pero la recomendación siempre es tomar medidas de prevención. ¿Cuáles son los protocolos que existe hoy en nuestro país respecto a personas que viven con VIH? ¿Cómo son los pasos a seguir después de un testeo, la entrega de los medicamentos? Ya, mira, las personas en Chile pueden solicitar el test de VIH en cualquier laboratorio, por ejemplo un test de ELISA, sin necesidad de orden médica. ¿Ya? Es uno de los pocos exámenes que están exentos de este requerimiento de orden médica justamente para facilitar el acceso. Claro. Si yo me hago el test y da resultado reactivo,
mandan una segunda muestra que se va al ISP, el Instituto de Salud Pública confirma o descarta el diagnóstico. Si el diagnóstico es positivo para VIH, a esa persona se le entrega de manera confidencial, en carta certificada, de manera presencial. La persona recibe su diagnóstico y con ello, dependiendo si es FONASA o tiene otra previsión privada como una ISAPRE, va a tener un flujo distinto respecto a acceso a controles, exámenes y tratamiento. Lo importante es que en Chile el tratamiento está cubierto por GES para todas las personas, ¿ya? Entonces, las personas que están en FONASA van a acceder a tratamiento, controles y exámenes de manera gratuita. Claro. A través de ISAPRE hay un copago que es menor, ya mucho menor de lo que cuesta un medicamento de forma privada sin cobertura, digamos. Súper. Y justamente respecto a eso, ¿cuáles son los avances y desafíos que ustedes como fundación ven que se deben tomar en torno al VIH, sobre todo en regiones? Ya, mira, hay muchos desafíos a nivel país. ¿Ya? Principalmente, Chile es un país que tiene una percepción de riesgo muy baja. En general, las personas piensan que el VIH no está en su círculo, que no le va a pasar, que le ocurre a ciertas poblaciones o comunidades. Entonces, frente a esa menor percepción de riesgo, hay menor uso de medidas de prevención. Entonces, para mejorar eso, lo primero es tener, ojalá, educación sexual integral a nivel transversal. Por ahí siempre invitamos al Mineduc y al MinSal, ojalá armar un programa que tenga una sólida base científica, ¿cierto?, que permita entregar este tipo de información de manera clara y concisa a estudiantes y ojalá también apoderados, ¿ya? Por aquí de repente se piensan solo los jóvenes, pero claro, también han aumentado los diagnósticos de VIH en personas sobre 60, 70 años, entonces es un tema transversal. Y en términos de regiones, uno ve más de cerca la realidad de Santiago, pero claro, cuando conversamos con los equipos regionales o nos toca viajar a regiones también, vemos que a las personas les tiende a dar vergüenza testearse para VIH, lo siguen viendo como algo muy lejano. Entonces, en regiones falta aún más socializar la importancia de entender el test de VIH, por ejemplo, como un examen de rutina, donde cualquier persona que tenga relaciones sexuales, incluso personas que están casadas en una relación monógama, digamos, deberían testearse al menos una vez al año. Ha pasado que en mujeres casadas sobre 40 años ha aumentado el diagnóstico de VIH y es porque, de repente hay infidelidades dentro del matrimonio y no es que se vaya a dar en todos los casos, pero, lo mejor en caso de que exista un diagnóstico de VIH es que el diagnóstico sea temprano, ya que no sea tarde y prevenir, obvio que sí. Y ahí hablábamos sobre VIH, pero esto también engloba a las enfermedades de transmisión sexual. O sea, no es solo el VIH a lo que hay que prevenir, sino que a las otras enfermedades que también son parte de las relaciones sexuales. Sí, mira, nosotros en la Fundación siempre decimos, si una persona va a tener relaciones sexuales, tiene que saber que hay riesgo de adquirir alguna ITS. Por lo tanto, la recomendación también sería que nos testeemos de otras ITS, también de manera regular, ¿ya? En Chile ha habido un alza importante en otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Ya la sífilis está bien disparada, se habla poquito de eso, pero claro, por ahí la recomendación principal también es, además de testearnos, usar preservativos. Los métodos de barrera, como los condones de látex o de otros materiales como poliuretano, ¿cierto?, evitan en general la transmisión de varias ITS, no solo VIH. ¿Ya? Entonces por ahí también es importante como hacer el llamado a usar preservativos. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿cómo puede una persona obtener mayor información? ¿A dónde se puede acercar? ¿Dónde puede buscar más respecto a VIH, a ITS, a protocolos, a formas de prevención? Ya, mira, la invitación siempre es que pueden buscar en internet, sí, pero con un criterio de ir a fuentes que sean confiables. Uno hace el ejercicio de entrar a internet y salen muchas cosas. Información que no necesariamente es correcta, entonces basarse en información que aparezca en ONUCIDA, en la OPS, OMS, en la página del MinSal, ¿cierto? O en organizaciones que trabajen en la temática VIH, digamos como de manera continua, como la organización nuestra que es Fundación Chile Positivo. Ahí su página web es Fundación Chile Positivo. Chilepositivo.org. Ok. Y principalmente también la gente, sobre todo población más joven, nos contacta más bien por redes sociales como el Instagram que es F Chile Positivo. Súper, así que ahí está la invitación para la gente que quiera informarse al respecto. Es la página web chilepositivo.org. Y el Instagram F Chile Positivo. Súper, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en este espacio de conversación aquí en Radio Regionales. Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hablábamos sobre VIH junto a Carlos Lobos, presidente de Fundación Chile Positivo. Recuerde que puede revisar esta entrevista en radioregionales.cl. Que estén muy bien.